El Parlamento del Mercosur fue una de las instancias regionales que recientemente hizo público su respaldo y solidaridad con el Estado ecuatoriano y la democracia, a propósito de las jornadas de protesta contra el régimen registradas en las últimas semanas. Las autoridades han advertido de supuestos intentos de desestabilización del orden constituido. Y es que se ha puesto de manifiesto que las protestas e inclusive amenazas de paralizaciones para desestabilizar a los estados progresistas de la región son estrategias que se repiten. Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista. Saúl Ortega, diputado venezolano, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente del Parlamento de Mercosur. Señor Ortega, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Bueno, gracias a ti por la invitación. Un poco a partir de este apoyo que ustedes han expresado al gobierno ecuatoriano, recientemente también se reunieron con la presidenta de la Asamblea Nacional y allí hicieron extensivo este respaldo. Sí, mira, nosotros estamos acá por una invitación del presidente Ernesto Samper, el secretario de UNASUR, en función de, de algunos temas de interés común que tienen que ver con la integración. El Parlasur es un parlamento pues típico de integración, ¿no? Estando aquí en Quito, pues nos conseguimos que con una situación bien complicada, ¿no? Para nosotros es muy importante la denuncia hecha por el presidente Correa, cuando anuncia que hay planes desestabilizadores, acciones que apuntan a salirse del marco constitucional, cosa que particularmente nosotros rechazamos. Creemos que las salidas tienen que ser constitucionales, el diálogo, la paz debe ser, digamos, valores de toda sociedad democrática, y por eso es que definitivamente nosotros nos pronunciamos en primer lugar por el respaldo a la Constitución ecuatoriana, a su presidente electo, ¿no?, Rafael Correa, y a todas las instituciones, porque por lo que estamos observando la tendencia es a desconocer y a saltarse todas las instituciones, ¿no? El Parlamento, pues por mandato constitucional, es el escenario para la discusión de las leyes. No puede pretender algún sector, por muy poderoso que sea de la sociedad, que las leyes se discuten en otro escenario. Lo que sí debe haber es una consulta y un debate abierto, ¿no? Pero es responsabilidad del Congreso debatir las leyes. No puede ser que entonces un grupo poderoso pueda decir, mira, yo no quiero tal ley, porque los parlamentos no están para satisfacer como quien dice, expectativas de grupos particulares, se legisla en función de toda la sociedad, y en ese sentido, pues, de verdad que nosotros pues nos pronunciamos por respaldar la institucionalidad democrática ecuatoriana, por llamar a todos los sectores al diálogo, a buscar los mecanismos pues constitucionales. Si alguien aspira al poder político, pues la Constitución establece los lapsos y los mecanismos pues para participar. Me dicen que también hay movimientos sociales en la protesta, pues nosotros consideramos legítima la protesta social y sobre todo de los grupos que siempre tienen razones para un reclamo. Porque es constitucional además, al menos en nuestro país. Por supuesto, y entre ellos la protesta. No hay una cosa más democrática que el derecho a manifestar y expresarse. Lo que sí yo llamaría a estos sectores es que su legítima demanda no sea confundida o utilizada por sectores que tienen una agenda oculta, porque ya los estarían involucrando en eventos fuera de la Constitución. Si bien su protesta es legítima, si bien sus manifestaciones están dentro del marco constitucional, hay factores que aprovechan estas demandas para saltarse la Constitución. En Venezuela lo hemos vivido. En el 2002, detrás de una manifestación que era democrática, sectores pues estaban dando un golpe de Estado, asesinando gente, desconociendo todas las instituciones del país, secuestrando al presidente, en fin. Esta experiencia ya la hemos vivido porque estos no son movimientos endógenos. Por lo general, mira, hay planes transnacionales detrás de esto. El gobierno americano, que es el más interesado en desestabilizar la región, por razones obvias. América Latina ha cambiado mucho, ya no somos su patio trasero. Y utilizan a la NEC y el USAID, que son organismos que financian este tipo de desestabilización, y otros organismos que tiene el Departamento de Estado para acompañar estos planes desestabilizadores. Yo creo que la presencia de América Latina en Panamá no dejó dudas de cuánto ha avanzado nuestra región
la unidad, la integración y el tener una agenda común, que nos presentamos con un perfil propio, como ocurrió en Panamá y recientemente en Bruselas, en el encuentro de la Unión Europea y la CELAC. Todas estas cosas, pues yo sé que preocupan y ocupan a los sectores que están acostumbrados a dividirnos y a mantenernos a nosotros subordinados como siempre. Eso no debe ocurrir. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en el campo de las reivindicaciones democráticas de nuestros pueblos, y en ese sentido pues nosotros debemos estar vigilantes pues, y atentos a que no vaya a ocurrir pues, digamos, un desbordamiento de situaciones que lleven a romper el hilo constitucional. Hay gente que entiendo yo que dice que eso no va a ocurrir, pero eso decían en Honduras, que eso no iba a ocurrir, y en Paraguay decían lo mismo, y advertimos que detrás de eso estaban los planes de los gringos para desestabilizar esos gobiernos, y ocurrió. Y en Venezuela nosotros tenemos una experiencia, la vivimos en el 2002, la vivimos en el 2013, la vivimos en el 2014. Precisamente, y ahí es donde yo me quiero detener, porque usted ha manifestado que se trata de intereses transnacionales, y muchos se preguntan, a propósito de la coyuntura que se vive en nuestro país, ¿cuánto se asemeja la realidad que se está viviendo en el Ecuador con la que han vivido o sufrido otros países también en este mismo sentido? Y efectivamente lo que usted dice es cierto. Hay quienes señalan que no va a pasar nada, que es el legítimo derecho a la protesta de los ciudadanos, que es ciudadana la protesta. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, deben estar muy pendientes porque detrás de las protestas pacíficas hay factores que le dan un carácter violento a estas manifestaciones. Creo que vimos algunas imágenes de televisión que apuntan en este sentido. Por ejemplo, en Venezuela, todo el mundo dice que Leopoldo López es el niño Jesús, porque que convocó a protestas pacíficas. Tenemos pruebas y están los muertos, ¿ok? Era una rebelión armada que duró 2 meses, ¿ok? Con muertos, con quema de universidades, de colegios, en fin, con cientos de heridos y gente mutilada, con pérdidas económicas incuantificables. Se estima que están por encima de los 10 millardos de dólares, estamos hablando de mucho dinero. Y ahí están los familiares de los muertos, pues reclamando justicia. Mientras una mediática y sectores poderosos reclaman la libertad de quien causó, pues, el autor intelectual y material de los daños. O sea, estamos hablando del victimario. Entonces hay quienes dicen que hay que saltarse la justicia porque más valen los derechos humanos del victimario que las víctimas, ¿no? Nosotros queremos que tiene sus derechos humanos, se le está procesando, dándole todas las garantías que establece la Constitución venezolana para un debido proceso. Entonces, lo que no puede ser es que por vía de la presión, por la vía de la violencia, se intente torcerle a la Constitución y a las leyes su sentido para garantizar la impunidad a un miembro de la clase poderosa que es el responsable de crímenes de mucha gente humilde. Se habla de supuestos intentos de desestabilización partiendo de estos denominados golpes blandos. Recientemente en nuestro país las autoridades han manifestado que tienen claros indicios de que se estarían cumpliendo todos estos requisitos para configurar estos golpes blandos en nuestro país, y que no es un término que solamente se lo ha venido conociendo en lo local, sino también a nivel de varios países de la región en los denominados gobiernos progresistas. En este breve paso que ustedes han tenido por el Ecuador, de lo que han podido evidenciar, palpar, ¿qué lectura tienen? Bueno, pudimos presenciar las manifestaciones. De hecho, allí se ve que está dentro del formato, ¿no? Que busca, combina la guerra económica, la guerra mediática, la guerra psicológica con la crisis y la movilización social. Generar expectativas en sectores de la población, demandas, etcétera, pero todas estas van dirigidas a un plan que busca el poder político por vías no constitucionales. Eso ha sido, digamos, un modus operandi en la mayoría de los países, ¿no? Afortunadamente la mayoría no han tenido éxito, pero hay sitios donde han tenido éxito. Las famosas primaveras son un ejemplo de que allí tuvieron éxito. ¿Y de qué ha dependido, y de qué ha dependido para que en algunos casos no hayan tenido éxito? Mira, de la organización del pueblo. ¿Ya? Por ejemplo, el caso venezolano ha sido la fortaleza política, ¿no? La claridad de nuestro pueblo y la organización popular, que ha tenido la capacidad y la posibilidad de dar respuesta a estos planes y de derrocarlo. Bueno, en el 2002 ellos lograron derrocar al gobierno, secuestraron al presidente Chávez y lo rescató el pueblo. Pueblo y Fuerzas Armadas
porque el generalato estaba en la conspiración abiertamente. Y los cuadros medios, los sargentos, los soldados, el pueblo, se fueron a la calle a rescatar a su presidente y lo trajeron y lo instalaron en el poder legítimo que detentaba. Entonces, eso es un ejemplo de que la organización popular puede, digamos, hacer fracasar estos planes conspirativos. Y más allá de este elemento que podría resultar importante, ¿qué otros aspectos se deberían tomar en cuenta entonces, a su juicio, para hacer frente a estos hechos? Y con eso terminamos la entrevista. Pienso que democratizar la política. ¿Qué implica aquello? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las leyes que están acá en la Asamblea, debería haber un parlamentarismo de calle. Todos los parlamentarios deberían irse a las calles del Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en todas las ciudades, a discutir con la gente. Pero eso es lo que se hace, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, estos amplios procesos de socialización. Un proceso de empoderamiento, de conocimiento profundo de la ley, que lo lleve, que cuando llegue aquí, pues ya trae el consenso de la población. Eso es una, ¿no? Y en torno a esas leyes también debe producirse también una organización, porque se supone que todas esas leyes tienen un perfil de satisfacer demandas sociales. Así es. Entonces, la organización popular, de tal forma que una vez aprobada la ley, ya se materialice esa ley y logre llegar a los sectores amplios de la población que son los beneficiados con las leyes. Que su aplicación ya en la práctica sea efectiva. Yo creo que eso ayudaría mucho a rearmar política e ideológicamente a la población y no ser sujeto de manipulación de ningún tipo, porque habría claridad política, claridad meridiana de lo que se está debatiendo. Yo creo que es un arma fundamental de la democracia. Señor Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Saúl Ortega, el presidente del Parlamento del Mercosur, expresando este respaldo que se ha evidenciado por parte de esta instancia hacia el gobierno ecuatoriano a propósito de la coyuntura que se vive en nuestro país y también la lectura precisamente de los hechos registrados en estas últimas semanas.